Vamos de inmediato a nuestra próxima entrevista. Tenemos ya preparado a Freddy Ángel Castro, abogado y politólogo, para que nos dé una luz respecto a este acuerdo arribado por el Partido de la Liberación Dominicana. Freddy Ángel, siempre es un gusto tenerte aquí. A uno de inicio le parece, o de manera particular, me parece que no fue tan democrático este acuerdo arribado por el Partido de la Liberación Dominicana, pero me gustaría saber tu opinión como politólogo. Bueno, saludo Elisa, saludo a Hugo y también a Franklin. Evidentemente este acuerdo, este pacto lo que hace es primero un intercambio que podemos decir el pacto de la reelección por la reelección. Es la reelección donde todo el mundo se reelige a todos los principales cargos electivos. De manera democrática, este pacto produce un inmovilismo político porque muchas aspiraciones de los nuevos candidatos en el propio Partido de la Liberación Dominicana, para utilizar un término conocido, estarán congelados. De forma tal que para el PLD, yo lo que veo en este pacto es una posposición de la crisis política, es decir, una carta de ruta que permite llegar al 2016, pero una vez electos los candidatos y pasadas las elecciones, evidentemente en el PLD volverán a sentirse la presencia ya de dos liderazgos definidos, contrapuestos y con objetivos estratégicos en el partido de manera muy clara. Todo es en función de, primero, de garantizar una unidad que nada más existe en la forma. En el fondo no hay tal unidad, porque no es una unidad de criterio, no es una unidad programática, es una unidad para salir de una crisis política que amenazaba con dividir, por lo menos electoralmente, al PLD en las elecciones del 2016, porque realmente, en términos reales internos, el PLD está dividido. Lo que no está dividido es en términos electorales, es decir, al darle a cada cual lo suyo y a todo al mundo se le dio adelante lo que le tocaba, entonces el reparto llegó, y al estar el reparto, sencillamente algunos tocarán más y otros tocarán menos. En el caso del presidente Danilo Medina, logrará la repostulación por el Partido de la Liberación Dominicana, y en el caso de Leonel Fernández, ganará tiempo ante una crisis que evidentemente no solamente amenazaba con dejarlo sin la posibilidad de ser candidato presidencial, sino también con una crisis que lo podía, en modos muy sencillos, acabar políticamente, porque lo que venía posteriormente eran sanciones en el comité político, pugnas en el partido, y por qué no decirlo también, el último tramo era ya prácticamente entrar en una fase de casi expulsión partidaria. Estas resoluciones tomadas por la cúpula del PLD sin la presencia de Leonel y sin la presencia de Danilo, hace como cuando uno lee este documento observar que se han violado derechos constitucionales de los mismos PLDistas, como que están poniéndolo a renunciar anticipadamente a derechos que ellos tienen. O ese es el precio de dejar la cabeza en el mostrador, como dice la venda transparente en el libro del profesor Bosch. Franklin, este acuerdo de la cúpula partidaria se lleva por delante preceptos constitucionales tan importantes como el que está en el artículo 22, el derecho a elegir y ser elegido. Segundo, trata el partido político como una agencia particular, privada, como una ONG, cuando los partidos políticos fueron constitucionalizados. Tercero, el acuerdo trasciende la propia competencia del comité político, porque se abrogó funciones que no son del comité político, sino que son prácticamente del comité central, en el caso de la designación de los candidatos a los puestos, y también se abrogó condiciones que tienen que ver con el Congreso del partido,
al posponer las elecciones de los cargos directivos, a congelarlo hasta el 2020. Es decir, es un acuerdo que cuando comience a implementarse habrá de verse las dificultades muy serias que tendrá para su aplicación. Por lo tanto, el Partido de la Liberación Dominicana pasa hacia una nueva fase de situación conflictiva, y es aquellos aspirantes que hoy mismo le están siendo negados todos sus derechos en términos políticos y partidarios, violando disposiciones constitucionales. Freddy Ángel, bueno, viendo la carta completa, por ejemplo, también habla de que hay que impulsar la posposición para el último trimestre del año 2020 del Congreso del Partido de la Liberación Dominicana, a través del cual se podrían cambiar las autoridades. Tú hablas de una posposición de la crisis más allá del 2016. Siendo un poco visionario, luego de pasadas las elecciones presidenciales y hasta el 2020, ¿qué pudiera estar pasando dentro del Partido de la Liberación Dominicana, que está compelido a continuar con las autoridades que están ahora mismo y ante casi coartar la democracia interna del PLD? En el PLD, después del 2016, de las elecciones de mayo 20 del 2016, volverá una lucha encarnizada por el poder político al interior del partido. Viene una recomposición de fuerzas políticas al interior del partido, porque ya evidentemente Danilo tendría que de nuevo propiciar una modificación constitucional en el caso de que se quiera postular en el 2020, pero vienen nuevos liderazgos que pudieran desde ahora y con la misma apoyatura del danilismo convertirlo en candidatos políticos presidenciales muy fuertes para jugarlo como una ficha particular, como un alfil del danilismo de la posreelección. Entonces vuelve una lucha política, vuelve una lucha abierta, vuelve el escenario de la confrontación, porque como te digo, Elisa, la crisis no fue solucionada, sino la crisis fue pospuesta porque las cúpulas del partido así lo decidieron, pero que también en la base de ese partido se va a generalizar un disgusto ante diputados y senadores que tienen más de 4 años, que le permiten ir a una postulación directa, violando las disposiciones estatutarias del propio partido, que habla de las primarias, que habla de la selección en términos de la cúpula partidaria, pero de una cuota, de una reserva parcial, no de una reserva total, que es lo que ha ocurrido en el acuerdo político. Entonces, ese partido en esas condiciones, como una olla de presión, donde los gases no tienen por dónde salir, y en la base política usted va a comenzar a ver el malestar político que esto va a comenzar a generar también. Don Freddy, yo espero que la población entienda y vea, y siempre se repite y se replica, el por qué no pueden estar todos los huevos en una sola canasta, porque pasan estas cosas y nadie puede hacer nada. Ahora, este escenario que se plantea, estaba el diputado Rubén Maldonado con nosotros, que es el vocero de la Cámara de Diputados del Partido de la Liberación Dominicana. Ya se ha hablado en otras ocasiones, ya está ese rum. Si usted ve ese escenario de un acuerdo, de un frente de unidad nacional con todos los partidos políticos metidos en un solo proyecto, en una sola boleta, ¿qué significa eso? Mire, eso es una propuesta del PLD, pero eso no tiene asidero para concertarse y conformarse. Va a ser muy difícil. Lo primero es, Hugo, que una vez más se expone en la República Dominicana la calidad de la democracia. Es decir, qué tipo de democracia tenemos, qué tipo de democracia estamos construyendo, y vemos rápidamente que es una democracia clientelar, rentista, que lo que busca en la mayoría de los dirigentes políticos es hacer negocio con el Estado.
La propuesta de unidad nacional por lo menos no debería caber en sano juicio, porque uno no entiende que, por ejemplo, en los partidos de oposición ahora vayan a refrendar la reforma constitucional para perder las elecciones. Pero si tuviéramos una oposición de calidad en estos momentos, ni el acuerdo del propio Partido de la Liberación Dominicana garantiza la reforma constitucional. Pero como no tenemos una democracia de calidad, como no tenemos representantes de calidad, salvo muy poco en el Congreso, se da como un hecho que esto será un clavo pasado. ¿Qué es lo que se plantea el acuerdo de unidad nacional? Mire, el acuerdo de unidad nacional es solamente posible cuando en el país se genera una crisis política muy fuerte, guerra civil, y se requiere un gobierno de unidad nacional y de reconstrucción. Entonces, la unidad nacional significa que la oposición ahora se le van a ofertar un conjunto de cargos para que apoye la reelección de Danilo Medina. Eso no es gobierno de unidad nacional, porque no hay propuesta alrededor de la cual discutir un planteamiento como tal, ni siquiera hay tampoco en el país una situación que amerite tal acción. Lo que hay es en el fondo una partidocracia política que de cúpula que ha perdido la identidad programática, no tienen proceso de diferenciación, no tienen una propuesta alternativa en términos políticos y están buscando siempre estar en la renta nacional. Señor Castro, parece que el presidente Medina va a aprovechar la mesa de billar y va a jugar a dos bolas. Una, debilitar aún más la oposición, que como dijo el señor Maldonado, ya prácticamente tiene garantizado muchos de los votos del PRM y del PRD. Si eso se produce en la próxima semana o cuando vaya a hacer la modificación constitucional, de verdad que el presidente Medina va a quedar ventajosamente posicionado, habiendo sumado a la oposición al proyecto del PLD. Y por otra parte, ¿puede el PLD renunciar a la sociedad con la fuerza progresista, que es su punta de lanza en las cosas de la campaña sucia contra la oposición? Bueno, en el caso de que se produzca tal hecho, sencillamente lo que habría es que formalizar las votaciones del 2016. Fíjese, hablo de formalizar votaciones, ni siquiera no uso el concepto de elecciones, porque no hay que elegir nada entre nada. O sea, simplemente habría que refrendar las votaciones a favor del candidato del PLD, que es Danilo Medina. Por lo tanto, desde el punto de vista de la lucha política y de las críticas al gobierno de Danilo Medina, esta sociedad civil va también a realinearse en función de intereses partidarios, porque usted sabe que en este país hay una parte importante de la sociedad civil que no es tal, sino que se sirve de ese espacio de sana construcción, de participación social y democrática, pero que en el fondo se mueven los péndulos del Estado y se mueven los péndulos de las cúpulas partidarias. La oposición, la sociedad civil, la que hace reflexiones críticas respecto a la gobernabilidad democrática en el país, esa continuará. Nosotros continuaremos en esas reflexiones críticas, independientemente de lo que ha sido el acuerdo de cúpula en el PLD. O sea, reivindicamos posiciones históricas respecto, por ejemplo, al problema de la constitucionalidad, que tiene que ver con el derecho de la participación política, con el derecho democrático de la participación política, con el derecho ciudadano, con la soberanía nacional. Eso no se puede transferir ni se puede ceder a ningún partido, porque es un problema de nación. O sea, es la nación dominicana que necesita dar respuestas a sus problemas estructurales en estos momentos de la vida dominicana. Entonces, los partidos políticos de la oposición tendrán que valorar la conveniencia o no, si se quieren seguir sumiendo en la cadena de errores interminables que han estado cometiendo a lo largo de estos últimos años, o si quieren decir un pare, y por qué no decirlo en términos españoles, si quieren decir nosotros podemos ser una alternativa seria, real, cierta a la continuidad partidaria del PLD en un acuerdo de cúpula que nada tiene que ver
con la democracia participativa y con una democracia de calidad en la República Dominicana. Bueno, Definitivamente queda mucho por ver dentro de esta situación interna del Partido de la Liberación Dominicana y hay que estar muy pendiente de qué es lo que está sucediendo con los partidos de oposición. Muchísimas gracias, Freddy Ángel, por haber estado con nosotros en la mañana. Así es. gracias por su tiempo. Tenemos que hacer una pausa.